encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Un tiempo con Dios para meditar todo el día, decentemente y con orden. Y leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 40. Y dice la palabra de Dios: pero hágase todo decentemente y con orden. Por eso, decentemente y con orden. Y este versículo nos dice, pero hágase todo. ¿Qué es el todo? ¿Qué es todo lo que se debe hacer decentemente y en orden? Bien, pues para ponernos en contexto con lo que Dios viene hablando a la iglesia de Corinto, a la iglesia, no al mundo, no a la casa, no a la familia, no al hogar, a la familia de la fe, en la cual, si estoy como familia, también me está hablando a mi familia que está dentro de la familia de la fe. Si mi casa hace parte de esta familia de la fe, también está hablando mi casa. Pero el centro de lo que está hablando es a la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, habla acerca de los dones ministeriales, los dones espirituales, los dones ministeriales están en Efesios capítulo 4. Los dones del Padre están en Romanos, y aquí en primera carta a los Corintios, versículo 12, son los dones espirituales. Y está hablando acerca de la diversidad que hay dentro de la iglesia, acerca de los dones que el Espíritu Santo dio a la iglesia, solo para la iglesia, dentro de la iglesia, para la edificación, unidad y diversidad del cuerpo de Cristo. Por eso es que esto está hablando a la iglesia. Dios dio dones espirituales también dentro de la iglesia para que juntos nos edifiquemos y nos formemos y crezcamos a la imagen del varón perfecto. En el capítulo 14 está hablando Dios el orden dentro de las reuniones de la iglesia, Por eso cuando leemos en el versículo 26, la palabra de Dios dice: ahora bien, mis hermanos, iglesia, hagamos un resumen de lo que yo estoy hablando. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice, pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Entonces Dios viene hablando acerca de la iglesia y de que los dones y todo lo que se hace dentro de la iglesia se debe hacer decentemente y con orden. Pero hay algo muy especial que pega, que une al capítulo 12 del capítulo 14 y es el capítulo 13 que está hablando del amor. Por eso Dios dice que si hablan lenguas humanas y angelicales y no tienen amor, de nada sirve todo lo que se haga. De nada sirve una persona llena de dones, llena de talentos, si no tiene amor en lo que hace. De nada sirve una reunión dentro de la iglesia tratando de hacer las cosas aparentemente, decentemente y con orden, si no hay amor en lo que hace. ¿Por qué digo aparentemente? Porque para que haya orden, debe haber amor. Ahora sí continuamos con este versículo. Decentemente y con orden. Pero hágase todo lo que nos viene hablando dentro de la iglesia, la edificación con dones y el orden dentro de los cultos, en las reuniones en la iglesia, todo se debe hacer con orden. Y a veces decimos,
o pensamos cómo será el orden dentro de una iglesia, cómo irme vestido a una iglesia, qué debo decir en la iglesia, cómo hago para entrar a la iglesia, cuál será la forma correcta. Casi siempre nos estamos juzgando el cómo llegar, y más cuando hay algunas iglesias que tienen unas formas, unas leyes dadas por cada iglesia para poder ejercer el supuesto orden. Eso es lo que la Biblia llama legalismo. Legalismo significa leyes dadas por hombres, no por Dios. Cuando una iglesia dice es que la mujer se tiene que cubrir el rostro para entrar a la iglesia, bueno, pues la Biblia no nos enseña esto, sobre todo en el Nuevo Testamento. Entonces estos son legalismo. Que una iglesia lo pueda hacer y que los demás se sujeten a ellos es respetable, cada quien pueden hacer lo que quieran. Lo que me estoy dando a entender es que la Biblia no nos enseña esto. Entonces, ¿cuál es parte del orden y la decencia que debemos tener dentro de la iglesia? Primero quiero agregar que esta palabra decentemente significa apropiadamente y honestamente. Todo lo que se haga dentro de la iglesia debe hacerse honestamente y apropiadamente. Hemos visto que una de las cualidades de Dios es la de ser un Dios de orden, ser ordenado. Si observamos la creación de Dios, podemos notar el buen orden con que funcionan todas las cosas. Vimos que todo fue desordenado y Dios lo volvió a poner en su lugar. Podemos decir también que las temporadas de lluvias también tienen un orden específico, porque podemos ver el orden del ciclo del agua a través de la fotosíntesis, de cómo el agua sube, vuelve y baja, riega las flores, las plantas. Bueno, todo esto ya lo entendemos cada quien, pero hay un orden allí en este ciclo. Vemos cómo la Tierra funciona con un perfecto equilibrio, cómo los planetas se sostienen, cómo hay orden en todo. Cómo Dios hizo todo desde Génesis hasta Apocalipsis en orden. Vemos cómo a Noé le da indicaciones de cómo hacer el arca. No solamente le dijo, haz un arca y ya. Él le dio medidas y para mirar rápidamente, no puedo mirar todo, pero dice que él le dijo en Génesis capítulo 6, versículo 14, construye un barco de madera de ciprés, recúbrelo con brea por dentro y por fuera, para que no le entre agua, luego construye pisos, establos por todo su interior, hace el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura, deja una cobertura de 46 metros por debajo del techo, alrededor de todo el barco, pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco, inferior, medio y superior, y etcétera, etcétera, y etcétera. Cómo Dios da orden de lo que Él quiere que se haga en orden. Porque Dios es un Dios ordenado. No solamente a Noé, también al pueblo de Israel les dio leyes, estatutos, mandamientos, detalles, también de cómo cumplir los mismos. También les explica cómo hacer el tabernáculo, el arca del pacto, las dimensiones, los materiales, el diseño. Vemos también en Éxodo capítulo 28 cómo Dios da instrucciones de cómo debían de vestirse los sacerdotes para ofrecer los sacrificios y para poder dar las ofrendas a Dios. O sea que sí hay un orden dentro de la iglesia. Sí hay un orden. Dios siempre quiere que hagamos todas las cosas conforme a la palabra. Por eso dentro de la iglesia local tenemos que saber qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios no aprueba. Que Dios quiere que hablemos en lenguas, claro, pero la Biblia dice que son para edificación personal, a no ser que haya alguien dentro de la iglesia que tenga don de lenguas. Eso es diferente, el don, a hablar en lenguas. Pero yo no confundo a la gente, todos hablando en lenguas allá y nadie entendiendo nada, y llega alguien nuevo y dice, esto es una locura. Igual con el don de profecía. Podemos leer 1 Corintios capítulo 14, y ahí vemos acerca del orden de la profecía dentro de una iglesia. Por eso dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿Cuál es la manera de vestirnos en una iglesia? Bueno, pues la manera apropiada, honesta y decente. Yo creo que no tenemos que explicar cuál es la manera.
Si vemos llegar a una mujer en minifalda, creo que no es ni honesto, ni apropiado, ni decente. Ahora que Dios te irá a sacar de la iglesia, no te va a sacar. Pero tenemos que hacer todo decentemente y en orden. La manera en cómo me visto, la manera en cómo me presento. Una forma es que la mujer y el hombre nos vayamos elegantes. Y otra cosa es que nos vayamos sensuales para provocar a otras personas y tal vez a unos hermanos que hasta ahora están empezando y hermanas en la fe y que van a ir y no van a poner los ojos en Jesús, sino en el hombre o en la mujer. Por eso necesitamos hacer todo decentemente y en orden, en la manera en que nos presentamos, en la manera en que nos vestimos, en la manera en que hablamos, en la manera en que nos comportamos dentro de la casa de Dios. Porque si estuviésemos en una reunión con el presidente de la República, sea el que sea, yo creo que no estaríamos todos parándonos a todo momento y yendo al baño cada 5 minutos, hablando el uno con el otro, interrumpiendo las conversaciones, saliendo del lugar, volviendo a entrar, desconectándonos. Eso no es decente, eso no es apropiado, eso no es honesto. Entonces, ¿qué es decente y qué es ordenado? Bien, pues precisamente Dios nos va enseñando cómo y qué debemos hacer. Todo lo que hagamos dentro de la casa del Señor debemos hacerlo de esta misma manera. Si Dios dio instrucciones exactas acerca de cómo se debían hacer, es porque a Dios le gusta el orden. Y dentro de su casa también dejó parámetros específicos para que se haga en orden todo. Dice el versículo 33 del capítulo 14, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no confunde, Dios es un Dios de orden. Por eso hagamos todo decentemente y con orden. Seamos ordenados, seamos honestos, seamos apropiados en todo lo que hacemos, en lo que ofrecemos en nuestra casa de oración, cada quien en el lugar donde se reúne. Ofrezcamos a Dios sacrificios de adoración, ofrezcamos a Dios alabanzas, ofrezcamos a Dios un corazón arrepentido, sincero, quebrantado, como llegue, pero con orden. Es un principio que debe estar siempre no solamente en la mente, sino también en nuestro corazón, en nuestra vida, de todos los que pertenecemos a la iglesia de Dios. De todos. Así que en este contexto de esta palabra te invito para que oremos. Padre eterno, gracias Dios. Gracias por enseñarnos a vivir honesta, apropiada, decentemente y con orden. Primeramente en tu casa, Dios, y que lo podamos hacer en nuestra vida también. Gracias, Padre, por existir, porque tú eres un Dios de orden, y siendo un Dios de orden, debe existir orden dentro de nuestra vida, y aquí nos estás enseñando hoy dentro de las reuniones de nuestra iglesia local. Por eso, gracias, bendito Dios, por cada día en que nos podemos reunir, por cada día en que podemos hacer las cosas bien, por los que hemos entendido, no con nuestra mente, sino con nuestro corazón y nuestro espíritu, que cada primer día de la semana entregamos nuestra primicia. Y nuestra primicia no estoy hablando de plata. Nuestra primicia es el primer día de la semana para ponerla a los pies y decirle, Señor, necesito que me guíes, que me ayudes, que me enseñes. No soy nada sin ti, papá. Por eso hoy vengo a rendirme a ti, a adorarte, a bendecirte con mi vida como está, Dios, para que tú, Señor, obres en ella. Eso es una primicia. Reconocer que no inicio nada sin Él. Reconocer que primero pongo todo en las manos de Dios. Reconocer que Dios es Salvador, pero también es Señor. Por eso me sujeto a su señorío. Padre hermoso, te amamos, te bendecimos y dejamos este precioso día en tu presencia, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.